¿De qué trataba el Evangelio? ¿Qué nos pedía el Señor en el Evangelio? ¿Se acuerdan? Sean misericordiosos, sean compasivos y misericordiosos. El Señor nos invita a ser compasivos y misericordiosos. Dice que una niña le dice a la maestra, maestra, según la Biblia dice que debemos ser misericordiosos, ¿verdad? Sí, hijita, la Biblia nos dice que debemos ser misericordiosos. Maestra, ¿y usted es misericordiosa? Claro, porque el Señor nos pide que seamos misericordiosos. Ah, qué bueno, espero que sea misericordiosa conmigo porque no he hecho la tarea. Los niños con su inocencia, ¿no? Entonces el Señor dice, sean compasivos, otra traducción dice, sean misericordiosos. La palabra misericordia es una palabra compuesta, mísero, ¿no? Mísero, miseria, mísera, y cordis, corazón. Por tanto, la misericordia es el movimiento del corazón hacia el mísero, hacia el miserable. ¿Y quiénes somos miserables? Todos. Todos somos tan miserables, ¿no? Tenemos un abismo de miserias, un abismo de pobrezas. Porque a final de cuentas, ¿qué tenemos que no se nos haya dado? Si lo más valioso que tenemos es la vida, y la vida se nos ha dado. ¿O alguien ha hecho un mérito para venir a esta vida? ¿Alguien ha hecho un mérito? Simplemente se nos dio como un regalo. O sea, si se nos dio la vida, entonces que ni siquiera es nuestra, sino es de Dios, nos estaba prestada, entonces, pues todo lo demás viene de Dios. Es bueno descubrir eso, que Dios nos dio, ¿no?, la vida, y que de verdad tenemos tantas miserias. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Nos invita a ser misericordiosos como el Padre. Y Dios es compasivo, es misericordioso. Lamentablemente a veces hemos dado la imagen de un Dios justiciero, de un Dios juez, de un Dios airado, de un Dios molesto, que está dispuesto para cogerte la pata y meterte a un perol de aceite ardiendo. Esa es la imagen a veces que hemos dado. El padre Anthony de Melo decía, qué buena noticia esta que me dicen que me voy a ir al infierno. ¿Será buena noticia que me digan que me voy a ir al infierno? Por supuesto que no, ninguna buena noticia. Pero si es buena noticia que Dios me quiere, que Dios me salva, que Dios no quiere que vaya al infierno. Esa es la buena noticia. Pero a veces somos morbosos y nos centramos en lo negativo. Entonces, Dios es misericordioso. Y esa compasión y esa misericordia se observa en el relato del hijo pródigo. Cuando regresa el hijo pródigo, el padre no le insulta, no le reprocha, no le dices, ya vienes como el perro con el rabo entre las piernas, así le dice. No, más bien lo abraza y lo colma de besos y le manda que se asee, le pongan ropa nueva y le pone sandalias nuevas y un anillo. Le restituye su dignidad de hijos. Hay gente que a veces tiene miedo a morir y sí ¿qué dirá? Yo me imagino que Dios nos abrazará, nos limpiará con su abrazo. Entonces, sean compasivos como el Padre es compasivo. Tenemos que contemplar la compasión y la misericordia de Dios para que nosotros seamos también así compasivos.
¿Y cómo ser compasivos? El Señor nos dice aquí unas palabras: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. A veces juzgamos, a veces condenamos, como dice que dos amigas después de la misa están conversando y le dice: Rosenda, ¿te has dado cuenta que el padre ha dicho que no debes juzgar a las vecinas? ¿Tú qué paras juzgando a las vecinas? No, ya tiene que dejar. Y dice: pero aplícalo a ti porque tú también me estás juzgando a mí, ¿no? ¿No? Entonces, hay gente que dice: esta homilía sería para la vecina, para fulana de tal. Claro, y a nosotros nos toca, nos resbala, porque nos hemos aprendido a bañarnos con aceite, que todo nos resbala. Entonces, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. A veces juzgamos demasiado, ¿no? Juzgamos demasiado. Y juzgamos según nuestros prejuicios. Tenemos que tener el corazón y la mente limpia para ver con los ojos de Dios. Den y se les dará, se les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que midan, se les medirá a ustedes. ¿Con qué medida medimos? No. ¿Cuál es la medida que usamos? Y con esa medida se nos medirá a nosotros, dice. Nuestra medida tiene que ser la compasión y la misericordia. Tenemos que aprender a ser compasivos y misericordiosos. Y la misericordia, la compasión, está en nuestra estrecha relación con un concepto psicológico que se llama la empatía. La empatía es la capacidad de meternos en los zapatos del otro, aunque apeste. Porque hay zapatos que apestan, ¿no? Hay zapatos que apestan. Entonces, meterme en los zapatos del otro, es decir, tratar de entender a esa persona en su historia. No condenar a la persona. Quizás lo que ha hecho, tampoco se trata de ser sonso, pues sí, lo que ha hecho el mal, pero una cosa es, por ejemplo, hay padres que dicen a su hijo malcriado. Estás tachando a la persona, estás juzgando a la persona. Pero otra cosa es que tú le digas: mira, lo que has hecho no está bien. Eso no es correcto. Entonces hay que saber diferenciar entre el acto y la persona. Entonces, sí podemos juzgar quizás el acto, decir eso no está bien, eso está mal. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a hacer? ¿No? Su historia, su genética, sus problemas personales, solo Dios conoce, ¿no? Solo Dios conoce. El Señor dijo: las prostitutas les adelantarán el reino de los cielos. Quizás lleguemos al cielo y nos encontremos con una prostituta ahí en el cielo. Y nosotros a lo mejor solamente miraremos desde la ventana, porque no sabemos por qué esa prostituta llegó a ser prostituta. Quién sabe, la obligaron. A veces hay personas que fueron violadas, por ejemplo, y les lastimaron y sienten que no sirven, y entonces ya terminan en eso, ¿no? Solo Dios conoce el corazón de la gente. ¿Por qué Abimael llegó a hacer lo que hizo? Lo que hizo es horroroso. Todas las muertes que han sido ocasionadas en el Perú. ¿Pero por qué? Cuando fue un niño tan lindo, tan hermoso como todos los niños. Vino puro a este mundo. ¿Pero qué pasó en esa historia? ¿No? Que le llevó a tener esa mente retorcida. Y cuando pensamos en él nos surge rabia, resentimiento, odio por todo lo que hizo. Sí, lo que hizo no es bonito. Es horroroso lo que hizo. ¿Pero qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Como les decía, no sabemos. Solo Dios conoce, solo Dios entiende los corazones. Con eso, como decía, no juzgamos el mal, no justificamos el mal. El mal es mal y seguirá siendo mal. Pero la persona la dejamos
libre de nuestros prejuicios, ¿no? Libre de nuestros prejuicios. Esto sirve para todo, ¿no? Porque los delincuentes terminan siendo delincuentes, ¿no? ¿Qué pasó en esa historia? ¿Qué hubo, no? Necesitamos entender. Para sanar necesitamos entender. Y no solamente se solucionan las cosas condenando, teniendo más cárceles. Además que las cárceles aquí en el Perú son un desastre, ¿no? En vez de ser que promuevan pues que la persona se restituya, que la persona mejore, pues se hacen más ladrones ahí, ¿no? Entonces, necesitamos entender, comprender, ser misericordiosos nosotros y que los otros también empiecen a ser misericordiosos. Si todos practicáramos la misericordia, viviríamos en un mundo lleno de paz, lleno de alegría, lleno de felicidad. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que nos dé un corazón misericordioso como el suyo. Se ponen de pie.